Hola a todos, bienvenidos al podcast de Una Fe Relevante. Estamos súper emocionados de que ustedes puedan estar aquí hoy con nosotros. Y pues bueno, yo una vez más estoy acá. Hoy no está John Lennox, pero si no han visto la entrevista, vayan y véanla, está supremamente increíble. Pero el tema de hoy también está supremamente increíble porque es un tema que nos compete a todos y que llevamos 22 episodios tratándolo. Y tal vez no directamente, pero sí indirectamente y de alguna manera practicándolo, ¿no? Practicándolo más que nada. Y el tema de lo que vamos a hablar hoy es qué es la teología y por qué es relevante o por qué importa. Nosotros deberíamos estudiar y practicar la teología. Exacto. Y bueno, pues sin más que decir, Pipe, bienvenido. Hola, Juanes. Hey. Realmente las personas no nos damos cuenta muchas veces que todos hacemos teología. Mucha gente dice que no le gusta la teología o concibe la teología como algo para la academia o dice yo no necesito ser teólogo para conocer de Jesús, y en cierta manera eso muestra que de pronto no tenemos una definición clara o un entendimiento claro de lo que realmente es la teología, porque inevitablemente mi intención al final de este podcast es que podamos darnos cuenta, bueno, una de las intenciones es que podamos darnos cuenta que de una u otra forma todos somos teólogos. Entonces, eso es algo que hay que enfatizar porque nadie puede simplemente decir o distanciarse de este tema. Entonces es muy práctico porque nuestras ideas tienen consecuencias y nuestras ideas acerca de Dios tienen consecuencias acerca de las preguntas más importantes de nuestra vida. Y que son preguntas que cristianos y no cristianos se hacen, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento todos, o más bien es un hecho, ¿no? Todos hacemos teología en algún punto de nuestra vida. Exacto. Porque todos en algún momento tratamos de responder a Dios. Exacto, de responder qué es esa pregunta, pero sin adelantarme en el tema, yo te lanzo la primera pregunta. La primera pregunta, Pipe, es ¿qué es la teología? ¿Realmente qué es la teología? Porque yo en lo personal, antes de estudiar de este podcast, era como yo no estudio teología, entonces no hago teología. Pero me di cuenta que aunque tú estudiaste teología y yo no estudié teología, ambos hacemos teología. Exacto. Entonces, ¿qué es la teología? Eso que acabas de decir de que todos hacemos teología es supremamente importante, y para definir la teología en términos prácticos, vamos a responderla en términos generales y después específicamente nosotros como cristianos. Entonces, en términos generales, para ponerlo en palabras fáciles, la teología es cualquier conversación acerca de Dios. La teología es cualquier cosa que nosotros hablamos acerca de Dios. Entonces, por eso decimos que cristianos y no cristianos hacen teología, porque una de las preguntas más básicas que va a responder una persona en su vida es, y una de las preguntas en las que va a moldear su vida es, ¿hay o no hay un Dios? Y todo lo que tenga que ver con preguntas últimas, con preguntas básicas y fundamentales, tiene que ver con si nosotros creemos que hay o no hay un Dios. Ahí empieza la teología. Pero en la vida cristiana, la concepción cristiana de la teología es: yo no hago teología para volverme cristiano, sino que por cuanto creo en Jesús, hago teología. Y eso es importante porque la teología cristiana se resume en esta frase: fe buscando entendimiento. Es fe que busca entender aquello en lo que ha creído y conocer a aquel en quien ha creído. Sí. Entonces creo que eso es súper importante, porque ahí nos damos cuenta que una persona puede decir: no, pero a mí no me gusta la teología, yo solamente tengo fe. Pero en el momento en el que empieza a hablar acerca de quién es Jesús, qué fue lo que Jesús hizo, es teología. Entonces, en otras palabras, la teología es una respuesta acerca de lo que Dios ha revelado. Es una respuesta al Evangelio, que es cómo Dios rescató su creación. Entonces, eso es la teología, y todos pensamos teológicamente. Nadie es ajeno a la teología. O sea, yo creo que justo eso es pensar, yo creo en Dios, pero yo no hago teología. Eso está muy elevado para mí, pero no, realmente lo que acabas de decir tal cual es. Y yo creo que yo sí era de estas personas que decía, porque lo dije textualmente, yo creo en Dios, pero yo no quiero hacer teología. Exacto. Pero pues sin darnos cuenta incluso
hacemos teología. Y Exacto. es porque tenemos esta idea, tal vez errónea, de qué es la teología. Hay un libro muy útil que se llama ¿Quién necesita teología?, que escribieron 2 teólogos, evidentemente. Y una de las cosas que es importante es ver que hay diferentes, lo que a veces no como que concebimos es que hay diferentes niveles en los que uno hace teología. Uno puede hacer teología a nivel de conversación, uno puede hacer teología y debe hacer teología a nivel de la iglesia, y uno hace teología, puede hacer teología a nivel académico. Hay muchos niveles de teología, pero básicamente es entender la fe, entender aquello en lo que hemos creído. Y ahí es donde involucra a cristianos y no cristianos, en el sentido de que todo el mundo cree en algo y cree en algo respecto a lo que cree acerca de Dios. Y en específico los cristianos, nuestra fe, madurar en nuestra fe implica pensar en nuestra fe y evaluar nuestras creencias. Sí. Muchas veces vamos a tener que replantear algunas cosas, muchas veces vamos a tener que descartar algunas creencias, muchas veces vamos a tener que reforzar profundamente algunas otras, y todo eso, todo este trabajo de buscar de Dios es teología. Entonces, como que no es algo ajeno a nosotros. Exacto. Y creo que es muy importante porque mucha gente puede pensar que no le incumbe, ¿no? Exactamente. Lo que tú decías es bien importante, porque a medida que nos damos cuenta que hacemos teología, esto nos ayuda a entender tal vez cosas no solamente que tengo que dejar de creer o que tengo que replantear en mi vida, sino que tengo que comenzar a hacer en mi vida. Porque entonces empiezo a ver mi vida a través del marco de la Biblia, ¿no? Entonces exactamente, empiezo a ver no mi vida en general, sino la vida a través del marco de la Biblia. Exactamente. Entonces y tú resaltas algo que me gustaría anotar, y es qué es lo que informa nuestra teología, ¿no? Es como, ¿de dónde saco yo mi teología? Y en la teología cristiana, que es donde nos vamos a enfocar, hay fuentes de teología. La fuente principal que nosotros tenemos es la Biblia, porque en la Biblia conocemos la revelación perfecta de quién es Dios, en la imagen, en la persona, en la venida, muerte y resurrección de Jesús. La Biblia toda apunta hacia la historia de salvación y redención de la creación. Entonces, la mayor fuente de pensamiento teológico que nosotros tenemos es la Biblia. Sí. Pero no es la única, es la más importante, es la raíz. Pero la otra fuente importante de la teología y del pensamiento y pensar teológicamente es la historia. Entonces, ¿cómo han pensado los cristianos por 2000 años acerca de este tema que la palabra resalta? Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros podcasts, bueno, yo me atrevería a decir que todos, en alguna forma es meditar acerca de cómo los cristianos han meditado acerca de lo que la Biblia dice acerca de algún tema. Sí, total. La otra fuente y bueno, no sé si la palabra fuente es la mejor, pero sí, bueno, la otra fuente es la cultura. La cultura en la que uno está es cómo relaciono lo que está en la palabra con el contexto en el que me encuentro. Entonces, eso nos lleva a entender que esto es profundamente práctico. O sea, esto no es simplemente una conversación que le importa a una persona que quiera estudiar teología, sino una persona que quiera ir más profundo en su fe, va a hacer teología. Yo creo que esto va súper ligado a la segunda pregunta de este podcast, y es ¿por qué la necesito? O sea, ya entiendo qué es, ahora ¿por qué me incumbe? Exacto. Tú dijiste, por ejemplo, cosas como nadie es ajeno a la teología, todos hacemos teología. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo necesito? Esa es una muy buena pregunta, y para poder entender por qué necesito la teología, tengo que saber para qué sirve o cuál es su función, qué hace. Entonces, ya lo hemos hablado un poquito, pero lo vamos a dividir en 2 partes. Y es la parte de evaluación. Y yo sé que van a sonar técnicos los términos, pero una vez los explique van a sonar más fácil. Y de nuevo, este libro, ¿quién necesita teología? O bueno, mero cristianismo, básicamente es una exploración de la teología cristiana. Pero bueno, el caso es que la parte de evaluación de la teología y la parte de construcción o de desarrollo de la teología son como las 2 funciones básicas. ¿Qué es evaluar? Evaluar es
ver las diferentes enseñanzas de la iglesia, entonces en general, a lo largo de los tiempos, y evaluar creencias. Entonces, si una persona tiene una idea acerca de la Biblia y va y la dice, es el trabajo de la comunidad teológica, de la iglesia, pensar si esa enseñanza es bíblica. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces los teólogos a lo largo de la historia, desde los primeros discípulos de los apóstoles y desde los apóstoles, desde el Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, que Pablo refutaba cuando alguien enseñaba que la resurrección ya se había llevado a cabo. Decía, no se desvíen de la verdad. Ahí Pablo lo que estaba haciendo era evaluar una creencia y decir si era verdadera o falsa. Sí, lo cual nos sirve a no creer todo lo que, Exacto. que la gente diga. Entonces, por ejemplo, una de las primeras controversias en la historia de la iglesia fue contra los gnósticos, que creían que tenían un conocimiento secreto acerca de la verdad y empezaron a desarrollar literatura donde describían las enseñanzas secretas de Jesús. Y una de las primeras controversias en la historia de la iglesia fue agarrar esas enseñanzas y decir, esto no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica, porque lo que ellos decían es que toda la materia era mala. Y fue creada mala. Pero la Biblia nos dice que Dios creó el mundo bueno. La materia es buena. Dios se hizo hombre. Eso quiere decir que la humanidad fue hecha buena, pero fue por mal camino. Esa idea es la historia de muchos años y hombres y mujeres pensando acerca de esta idea de que la materia es mala. Y eso es una idea que, aunque está desde el primer siglo, la vemos que impacta aún hoy. No nos damos cuenta las muchas maneras en las que desestimamos la parte física, pero no me voy a meter en eso. El caso es que lo primero que hace la teología es evaluar ese tipo de cosas y decir, esto es falso a la luz de la palabra, a la luz de lo que nos enseña la Biblia. Es falso porque se ha evaluado a lo largo de la historia y no podemos tomarla como una enseñanza cristiana, aunque se quiera vestir de cristianismo, como el gnosticismo. Sí. Entonces, esa es la primera tarea, como evaluar. Como que yo creo que sirve también, en otras palabras, como un filtro para ayudarnos a saber qué está en la verdad y qué se despega de la verdad, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿Por qué lo necesitamos? Porque todos necesitamos este filtro para no desviarnos de lo que dice la Biblia. Porque la verdad, yo creo que sin esto sería bien fácil para nosotros decir, esto es verdad, esto otro es verdad. Exacto, y eso también involucra que para hacer teología yo tengo que tener fe. Porque lo que va a hacer que mi investigación bíblica e histórica y cultural sea útil es que sea impulsada por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde la parte espiritual, intelectual, emocional, física, cobra sentido, porque cuando uno concibe la teología como fe que busca entendimiento, uno entiende que por cuanto creo, quiero entender si lo que escucho es cierto. Y cuando una persona hace teología sin una fe previa, lo que termina haciendo es especulando. Porque cuando yo ya tengo este compromiso o esta convicción de saber lo que Dios hizo en mí, entonces puedo evaluarlo con una fuerza y con una habilidad que va más allá de mí mismo, porque es el Espíritu, la presencia de Dios en mi vida, guiándome a un estudio juicioso y consciente de la Biblia, de la historia, de la cultura, etcétera, etcétera. Sí, total. Entonces, esto de evaluar nuestras creencias es muy importante porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que sutilmente hemos creído cosas que de pronto no eran así y también vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que nos han enseñado son absolutamente fundamentales y esenciales. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy importante. La otra parte de esta tarea de evaluación, es decir, qué tan importante es una creencia. Entonces, yo no sé si tú has visto... ¿Tú alguna vez has estado en alguna pelea doctrinal o...? Pues, o sea, tal vez no un grado muy intelectual ni nada,
No, exacto, pero el punto es que... Pero yo tenía una maestra, de hecho, en la escuela. Saludos. Si oye este podcast, no creo, la verdad. Pero, vaya que peleamos bastante. Porque a De veces... hecho, yo iba contigo y te decía, no sé si te Sí, acuerdas. es verdad. Pues ya estoy cansado de esta... Sí. mujer. Eran algunos traumas existenciales de la fe en la pubertad. Sí, en mis años de prepa. El caso es que ¿por qué la gente dice, no, en esta mesa, muchas familias, en esta mesa no vamos a hablar ni de política ni de religión? Sí, total. porque la verdad es que la doctrina sí divide. Nos importa qué es verdad y qué es Sí, falso. total. Entonces, en la historia de la teología, básicamente tenemos que las creencias, y esta es la tarea de la teología, no solo evaluar si algo es verdadero o falso, sino qué tan importante es. ¿Sí o no? Entonces, lo más importante, lo más crucial, lo más esencial de la fe, para ponerlo en una categoría, en un dogma. Un dogma es algo que es profundamente esencial. Si yo me llamo cristiano, por ejemplo, no puedo negar que Jesús vino en la carne. No puedo negar la divinidad de Jesús. Eso es un dogma. Una doctrina es una categoría como... No es tan esencial como un dogma, por así decirlo, pero es profundamente importante porque es una enseñanza básica de una comunidad de fe. Sí, total. Pero una persona, aunque podría llamarse cristiana, no sosteniendo una u otra doctrina, dependiendo de la... Estoy generalizando, es dependiendo de la tradición cristiana en la que esté, dependiendo de la época, etcétera, etcétera. Entonces, estas doctrinas básicamente son enseñanzas básicas de una comunidad de fe muy importantes, cruciales, pero no tan importantes como el dogma. Ajá. ¿Sí me hago entender? Sí, como Entonces, que el dogma es algo, una verdad inamovible, por así decirlo. es que ahí es donde es complejo el asunto, porque sí y no, es la Ok. respuesta. Sí y no, porque, por ejemplo, a una persona que no sigue una doctrina esencial ok. puede llamársela hereje, que es tú estás en un error, pero no está totalmente separada del cuerpo de Cristo necesariamente. Ok. Y eso Ok, es ok. muy dependiendo del caso. Entonces la doctrina Ok. es importante, Sí, supremamente. muy importante. El dogma es esencial, es como tú no eres un cristiano, eres un ok. gnóstico, eres otra... Ok, sí, La sí, otra sí, es ya, como ya. tú quieres ser un creyente fiel y de pronto quieres ser cristiano, afirmas esto radicalmente, pero estás en un error profundo. Ok, listo. Sí, ¿Sí me voy a entender? Sí. No es una explicación tan buena, pero pues Pero sí, no, ayuda. una ayuda. idea. Sí, Exactamente. exacto. La otra categoría son opiniones, que son cosas donde podemos diferir y aún así estar en la misma iglesia. Un ejemplo de eso es como las perspectivas acerca del fin de los tiempos. Entonces, hay cosas acerca del fin de los tiempos que son muy difíciles de entender. Entonces, en ese sentido, eso lo podríamos catalogar en la sección de opiniones. Ahora, muchas personas están de acuerdo en los básicos de la fe. Y el básico de la fe cristiana se desarrolló y desarrollado desde la palabra, se puede entender en un documento que se llama el Credo de los Apóstoles. Eso es como lo que une el cristianismo. Pero de ahí parten muchas como tradiciones de cómo vivir la fe. Ahora no me voy a meter en eso porque eso es todo un tema. Es tratar de resumir 2000 años de historia ahí. Un día lo vamos a hacer porque es un tema fascinante de cómo Dios ha preservado a su iglesia. Pero el punto acá es entender que la primera tarea de la teología es evaluar si es cierto o no y qué tan importante es. Y muchos están en desacuerdo qué tan importantes son diferentes como enseñanzas. Entonces, aunque estemos de acuerdo cuáles son verdad, a veces es más difícil saber cuál es la importancia de cada una y de ahí las diferentes tradiciones del cristianismo. Muy bien. No, eso es todo porque permite que no nos, o sea, esta segunda parte que tú hablas, permita que también que no nos clavemos en cosas que tal vez no son tan esenciales, ¿sí me hago entender? Exacto, que aunque es bueno e importante tener una posición,
hay cosas mucho más esenciales que se tienen que cultivar primero. Y que muchas veces como que puede crear conflictos donde no necesariamente tiene que haber un problema. Total. Es lo que, por ejemplo, yo leía en un libro de Francis Chan. Ujú. Y él decía eso, como que hay gente que se esfuerza mucho en definir como verdad absoluta cosas que tal vez, que tú dijiste, ¿no? Son opinión. Ujú. Y crea, en vez de otra cosa, puede crear división, puede crear Exacto. pelea, cuando realmente es eso es lo que tú dices, ¿no? De opinión. La tensión está en que lo opuesto también es cierto. Ujú. Mucha gente por no querer asumir ninguna posición, entonces agarra cosas que son esenciales y las vuelve, ay, no pasa nada, tranqui. Entonces Ajá. como cristianos necesitamos mucho del Espíritu Santo, mucho de la Biblia, mucho estudio de la Biblia, mucha disposición para escuchar la conversación cristiana a lo largo de la historia. Y eso no se tiene que hacer simplemente en la academia. Eso es, cualquier cristiano interesado en su vida de discipulado tiene que meterse en la Biblia Sí, total. y evaluar lo que algunos han dicho acerca del pasaje en particular que está estudiando o el tema bíblico que estamos tratando de trazar, porque hay dos extremos. Uno, el que tú apuntas, que es como todo es esencial y Ajá. todo nos divide y Sí, no, sí, mejor sí. dicho, yo ya esto es la definición y el que se salga de esto. No es por ese lado, pero tampoco es por el lado de decir nada importa, seamos todos sí, amigos, sí. porque mucha gente es, ¿tú amas a Jesús? Sí. Y le pregunta al del otro lado, ¿tú amas a Jesús? Sí. Pero ¿de qué Jesús están hablando? Oh, Si ok, sí, si no total. están hablando del Sí, mismo sí, sí. Dios, no tienen nada en común. Entonces, en ese sentido, sí es importante, pero también entonces hay una tensión Sí, que es necesaria sí. para que suene la sinfonía, la teología correcta, por así decirlo. Wow. Esa es una linda analogía que Son se me un buen acaba de pro. ocurrir. Pero sí, tú decías algo ahorita antes del podcast bien, pues cool, la verdad. Y era como realmente pues aterrizado tal vez a la sencillez. Como este podcast es un ejemplo de Total. nuestro intento de hacer teología, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Por eso yo decía que queríamos 22 episodios, porque es una muestra, ya ustedes dirán, pero como es el intento de hacer de este diálogo teología, ¿sí me hago entender? Entre Total. tú y yo. Y la teología es una conversación. Y esa es Ujú. la segunda como parte de lo Ajá, que es la exacto. teología. La teología construye. ¿Qué construye? Y es chistoso porque, bueno, cuando yo estaba estudiando para este podcast, durante la semana, me parecía muy chistoso que la descripción que daban era la intención de lo que es este podcast. Entonces, la intención, la parte constructiva o de desarrollo de la teología, o sea, ¿qué busca la teología? Es básicamente lo que aquí buscamos, trazar bíblicamente temas esenciales de la fe. Entonces, nosotros tenemos un podcast de la Trinidad, otro acerca de la depresión, De la iglesia. de la iglesia también, no me acordaba. No, mejor dicho, si no han escuchado los demás podcasts y están por primera vez acá, vayan y escuchen. Hagan un maratón de Y 21 sepan que si episodios. nosotros podemos, ustedes también. El caso es que, bueno, lo primero que busca la teología es formar modelos que nos ayuden a entender los temas bíblicos. Entonces, uno de los más importantes, bueno, yo diría que la fe se resume en esta creencia de la Trinidad. Y la palabra Trinidad no está en la Biblia. Ole. Entonces, ¿cómo sacamos eso de la Trinidad? Pues porque evaluamos cómo la Biblia habla acerca de Dios. Y vemos que habla acerca de Dios como Padre. Vemos que habla acerca de Dios como aquel que es totalmente diferente. Vemos que habla acerca de Dios como aquel que es totalmente trascendente. Pero también cuando vemos hacia lo que apunta todo el Antiguo Testamento del que había de venir del Mesías, es uno igual a Dios. Y no solamente eso, sino que cuando vamos a los evangelios vemos efectivamente que es uno igual a Dios. Jesús proviene de Dios, es unigénito, proviene de Dios. ¿Y qué fue lo que validó el ministerio de Jesús? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero una de las maneras más básicas en las que entendemos la fe, o la manera más básica de entender la fe, es la Trinidad. Y es esta complejidad, y en esta complejidad hay una belleza, hay una sencillez que de verdad es asombrosa. Y es natural
que lo primero que, este fue de los primeros modelos teológicos, es la Trinidad, porque fue una respuesta a una herejía que decía que Jesús no era realmente Dios, y respuesta a otra que decía que era como Dios realmente, pero no era realmente humano. Entonces, como que en muchos sentidos es una defensa de la fe, pero también una presentación realmente de lo que es la fe, porque mucha gente concibe la fe como defender, pero también es presentar la belleza de la fe, que es lo que buscamos. Entonces, lo primero es pensar y no crear, sino descubrir lo que la Biblia dice acerca de los temas. Sí. Porque crear, bueno, evidentemente implica que tú lo estás inventando y no es así, lo estás descubriendo y lo estás organizando. Wow, sí. Entonces, lo que la teología hace es organizar lo que los cristianos creemos. Wow. Sí, es que es, pues por así decirlo, se define por el mismo concepto de construcción, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sea, no sé cómo más... Está sí, tienes claro. Los bloques sí, literal, y los tratas de armar en un sistema. Exacto. Por eso tenemos cosas como la teología sistemática. Exactamente. Pero ustedes no ven, pero ahí hay un libro que dice Teología sistemática. Muy bien, exactamente. Entonces, eso es un teólogo que busca presentar la creencia cristiana como fundamentado en la Biblia y después de haber meditado en lo que la historia del cristianismo y lo presenta a la cultura. Lo que la historia del cristianismo dice y lo presenta a la cultura. Entonces, esa es la segunda tarea de esta parte de construir. La primera es presentar estos modelos de lo que creen los cristianos y por qué es importante. Es la segunda parte. También fue un episodio del podcast. Exactamente. Del Book Club. Si no lo han visto, pues pueden también hacer. Exactamente. Ah, mire. Este sí es propaganda tras propaganda. Bueno, el caso es que lo que buscan y lo que buscamos todos es poder presentar la fe como realmente es en el contexto en el que estamos, sin cambiar y comprometer el mensaje. Entonces, eso es hacer teología. Hacer teología es evaluar creencias. Es ver cuán crucial es esto acerca de la fe. Es presentar qué dice la Biblia acerca de, básicamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Qué dice? Por eso hablamos que es... Este podcast es tal... Es hablar es hacer teología. Wow. Que también la hagamos es tema para otro podcast. Pero algo que sí pueden darse cuenta es que cualquiera puede hacer teología. ¿Sí me hago entender? Quiero decir que yo nunca fui estudioso en el colegio, pero este tema me apasionó porque vi que es muy importante, es muy relevante. Wow. Wow. El caso es que eso es la función de la teología y hay 1001 cosas prácticas que son consecuencia de meditación profunda acerca de lo que la Biblia dice y acerca de la revelación de Dios a nosotros hoy. Wow, qué increíble. Y bueno, espero que esto los motive a ustedes que tal vez ustedes decían, no, la teología no es para mí, o la teología es muy difícil, o X o Y. La verdad, este podcast, por ejemplo, yo a veces, aunque yo no estudio tanto como Pipe para los temas a veces, la verdad... Confesión, pero o sea, cuando uno aprende cosas así que viene a través del estudio de la Biblia, uno dice, bueno, es increíble. Tal vez no está haciendo esto que dice la Biblia, o tal vez la Biblia dice que no haga esto y lo estoy haciendo. Y eso nos lleva a decir, la pregunta no es ¿soy teólogo o no? ¿Hago teología o no? No. La pregunta es ¿lo hago bien o no? Esa es la pregunta. Entonces, esa es como la motivación. Ya, ahí, bueno, así se queda el podcast. Qué buen cierre. No. Pero bueno, Pipe, qué increíble, la verdad. Siempre acaba igual, pero es que de verdad, entender qué es la teología, cómo es importante en nuestras vidas, nos hace entender un poquito también de que todos necesitamos como ejercer esto como creyentes. Antes de acabar, quiero invitarlos a nuestros amigos, que los que están suscritos en YouTube prendan la campanita, porque me acabo de enterar, bueno, mi esposa me dijo que si uno no prende la campanita no se entera aunque esté suscrito. Entonces ven, acá también hacemos un poco de tecnología. Podemos terminar con un canal de YouTube que es Una fe relevante. Exactamente. Y que prendan la campanita, por favor, y que se suscriban, y que le den like.
y que no le Exactamente. den dislike. Exactamente. Y nos vemos en el próximo episodio. No, pero todavía no quiero acabar. Pero- Hay una cosa más. Es que estaba cerrando Y es, como y es que canal de por YouTube. favor lo compartan. Eso Ah. también es importantísimo. Que si Sí, ustedes sí. saben y tienen amigos que no son cristianos, que son cristianos, que mejor dicho, lo que sea, y ustedes creen que le puede servir algo de lo que hemos hablado, Sí, compártanlo exacto. con otras personas. Si piensan, por ejemplo, pasa mucho, pero no, tal vez no lo hace. Ustedes oyen algo y piensan en una persona, uy, si esta persona lo estuviera oyendo, Compártalo. placa, ahí mismo. Ahí mismo, no lo pienses. Pausa el video y, hey, Exactamente. Jerry, por favor. oye Jerry, este video. escúchalo. Sí, exacto. Y bueno, Bueno, ahora sí. ahora sí, chao. Bye.